¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como todos los martes a esta hora, pues es un privilegio y un placer que nos acompañe en una emisión más de Hidalgo Hoy, este espacio para abordar temas de la agenda estatal, de la agenda nacional y también, cuando lo amerite, de la agenda internacional. Y como todos los martes, un gusto acompañar a mi querido colega y amigo Enrique Lascano. Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo le va a usted que nos hace el favor de acompañarnos en una emisión más de Hidalgo Hoy? Pues efectivamente la idea de este espacio es ir rescatando para el análisis algunos de los temas, pues que de una u otra forma nos importan y nos impactan. Y bueno, efectivamente en un mundo globalizado, todo lo que suceda cerca o lejos, pues tendrá ya un impacto digamos, si hablamos del país, pues en México. Entonces, bueno, pues hoy será uno de esos días, Miguel. Pues sí, porque pues el efecto Trump no cesa, ¿no? Cumplió una semana en el cargo y bueno, pues primero con sus declaraciones, sus órdenes ejecutivas y luego ya las acciones que vimos en los últimos días con respecto a los migrantes mexicanos y de otros países que han sido deportados, pues entonces vamos viendo cómo Trump va cumpliendo con estas promesas de campaña, que algunos las veían como simplemente declaraciones electorales, pero que tan pronto llegó, pues ha ejecutado estas acciones precisamente para cumplirle a su base del electorado. Y más allá de la aceptación o no que tenga en Estados Unidos, Enrique, pues como tú decías, es algo que nos afecta como país, porque al día siguiente de su toma de posesión empezaron a llegar los primeros deportados de México, que hay que decir que no eran todavía eran los deportados en el inicio de la etapa de Trump, pero estos deportados ya venían enfrentando un proceso previo que se gestó durante la administración Biden, es decir, no es que inmediatamente los deportaran, sino que ellos ya venían con un proceso anterior. Pero posteriormente, pues han estado llegando varios mexicanos que han sido entregados en las fronteras de México y Estados Unidos, y otros que empezaron a llegar ya también en vuelos de la Fuerza Aérea, estos aviones Hércules que se utilizan para transporte militar, y que a mí lo primero que me genera una gran tristeza y una gran preocupación es la forma en cómo los presentan. Los vemos encadenados como si fueran delincuentes de alta peligrosidad, todos esposados y encadenados, y ahora sí que en fila para poder abordar estos vuelos y repatriarlos, no solo a México, entiendo que han enviado vuelos a otros países, y en ese sentido, pues las imágenes a mí me parecen muy fuertes, ¿no? Y sin duda, además de lo que ha sucedido entre entre México y Estados Unidos, aunque México no ha aceptado oficialmente la política de quédate en México, de tercer país seguro, pues en los hechos ya lo estamos siendo, Enrique. Y por eso, hace unos días, cuando Donald Trump tuvo una conferencia, una videoconferencia para participar en el Foro Económico de Davos en Suiza, dijo que con Canadá tenían problemas, pero que con México estaban trabajando bien o estaban negociando. Se supo que ya había habido conversaciones entre el canciller mexicano, el doctor de la Fuente, y el secretario de Estado Marco Rubio de Estados Unidos. No se dieron detalles más que fue una relación cordial, pero es evidente que algo se tuvo que haber gestado o acordado. Y en ese contexto, pues México, con este discurso de la política humanista, pues ha estado recibiendo con nacionales y extranjeros. Se han habilitado algunos refugios, tanto por la federación como por los estados y municipios, más los que ya existían de organizaciones no gubernamentales. Y en ese contexto, Enrique, coincidirás conmigo que llamó mucho la atención lo que sucedió
en los últimos días con Colombia y con la negativa al principio del presidente Petro de no recibir estos vuelos en donde venían paisanos colombianos. Bueno, yo creo que, bueno, planteas los antecedentes de esta circunstancia. Eh, Te diría, primero, a ver, a mí me parece vergonzoso que traten a los migrantes como delincuentes. Una cosa es estar en situación irregular y otra cosa es estar en una situación delincuencial. Aunque ellos podrían argumentar que si tú rompes una regla, ¿no? Te estás colocando del lado de la delincuencia. No, en realidad no es así, ¿no? Es un poco más complicado que eso. En realidad, los migrantes llegan a los países a donde pretenden llegar de pronto. Lo hemos dicho aquí por distintas causas que no los hacen de ninguna manera delincuentes, pues no calificarían como delincuentes. Sí, quizá como irregulares, está usted de manera irregular en este país, sí, pero no podían etiquetarlos como delincuentes porque no lo son. El tema de esposarlos me parece que es muy vergonzoso, poco respetuoso de los derechos humanos, realmente, porque no solamente lo regresan, después de lo que seguramente fue un arduo, fatigoso, arriesgado trayecto desde su lugar de origen hasta Estados Unidos, porque sabemos lo que viven los migrantes. Es una pesadilla lo que viven los Es un migrantes calvario, es un que pasan calvario. por digamos, tú, la gente que viene desde Venezuela, ¿cuántos países tienen que atravesar para llegar a Estados Unidos? Por no hablar de la delincuencia organizada que los utiliza, los extorsiona, o a veces incluso las policías migrantes, ¿no? El tema de las, y no es que los defiendan, ¿no? De ninguna manera, y menos en este caso. Uno ve que hasta los que de pronto tienen alguna infracción de tránsito en Estados Unidos y tienen algún asunto medio dudoso, de inmediato los esposan, ¿no? Digamos que como parte de un protocolo policial en Estados Unidos, que a mí me parece muy poco respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Y el otro tema que mencionas, que es el de Colombia, la verdad es que no entiendo bien. De verdad, no quiero criticar, ya de suyo tiene bastantes críticas en su país, Gustavo Petro, por estas formas de enfrentar las cosas, ¿no? Eh, Aquí no me han doblado y yo no me doblé con la tortura, menos me voy a doblar con los yanquis y con tal, con el imperio. Este discurso que lo que hace es polarizar, ¿no? Eh, y, y revictimizar a sus compatriotas. Es decir, eh, no te acepto aquí porque te trataron mal allá. Ah, chis, ¿cómo? No acepto a colombianos que hayan sido maltratados. Al contrario, ¿no? Al contrario, venga. Fíjate la diferencia. Yo puedo entender que el programa México te abraza pueda tener, a lo mejor ser insuficiente, a lo mejor no tener la cantidad de dinero, pero aquí lo que ha hecho el gobierno de México es, vénganse, les vamos a dar un dinero para que puedan llegar a sus casas y todos los programas sociales a su alcance. ¿Sí? Quienes tengan edad para esto, quienes tengan circunstancias para el otro. Allá, no, acá no te dejo entrar. Ah, pues sí es mi tierra, ¿no? Me Sí, fui de aquí porque no tenía oportunidades y ahora ni siquiera me dejan regresar. Es decir, verdaderamente es demencial, perdón, lo que hicieron, Miguel. Realmente, ¿no? No, digo, no se justifica, no hay una justificación. Es decir, ¿a quién estás castigando? ¿Al país o a los colombianos? sí, ahí se vio, se vieron dos
tres cosas que quiero comentar. Uno, el que los encadenen y los suban a los aviones, como lo hemos visto, tiene que ver también con el discurso, para reforzar el discurso de Trump con sus seguidores, de que estos son sujetos delincuentes o de alta peligrosidad, Delincuentes. ¿no? ¿Por qué? Porque las imágenes Vale. son las imágenes son brutales. Entonces, si tú los ves encadenados, la gallera que le aplaude a Trump dice, Y pues los sí, matraqueros. son de alta peligrosidad, por eso los llevan así. Luego, en el caso de Petro, algunos en su defensa decían que lo que él quería era eso, que les dieran un trato digno, y que él incluso había ofrecido mandar aviones para traerlos de una manera digna y decente. Pero Estados Unidos le mandó los aviones. Se supone que también primero Colombia había aceptado, porque pues, tú no puedes volar y entrar al espacio aéreo de un país si no te lo autorizan. Y después Exacto. se echó para atrás. Y aquí viene lo interesante del asunto. Cómo Trump, sin mediar ningún acuerdo, ninguna negociación, inmediatamente anuncia aranceles del 25% en la primera semana, y si no acepta, de 50% en la segunda, y sobre todo revocar, cancelar las visas Ni una visa a colombianos. de funcionarios colombianos, y cerrar el consulado para tramitar nuevas visas. Entonces aquí la decisión, y eso es lo que quería comentar antes de ir al corte, la decisión de una persona que se supone que tiene que ver y velar por los mejores intereses de su país y de sus gobernados, hace todo lo contrario, porque por hacer un berrinche o un caprichito, pone en riesgo el comercio y la economía de su país, y sobre todo la posibilidad de aquellos colombianos que viajan regularmente o que van a viajar por primera vez a Estados Unidos, y de los propios funcionarios colombianos, la Cancillería, etcétera, que tendrían que ir a Estados Unidos a acordar o a negociar cosas. En todo el mundo, salvo algunos contados, ya sabemos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, pues la nota mundial fue Petro se dobló, ¿no? Y se dobló muy rápido. Bueno, aquí tuvo que evaluar precisamente cuáles iban a ser las consecuencias para su país y para los colombianos, pero esto nos habla de dos personajes distintos, con visiones ideológicas distintas, pero que de repente actúan de manera caprichosa, Enrique, y eso no lo deben de hacer los gobernantes, pues porque, insisto, va de por medio, en este caso, la estabilidad económica de Colombia y de sus gobernados. Y además siento un precedente, porque ya vimos que un Trump muy caprichoso, muy agresivo, ya con actitudes no solo dictatoriales, sino imperiales, de querer hacer e imponer lo que él diga, cuando él diga y como él diga, lo cual es muy grave para el concierto internacional, para la globalización, para el multilateralismo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de otro caso también que tiene que ver directamente con América Latina y con México de alguna manera, que es las intenciones de retomar el control del Canal de Panamá. Le adelantaba Miguel Bárcena otro de los temas que ha generado pues una gran polémica, porque tiene que ver con un tema económico de Estados Unidos, en la lógica del gobierno de Donald Trump. El canal de Panamá está siendo utilizado de manera, diríamos, ventajosa, según esto, por los chinos, y en cualquier momento podría estrangular pues este pase que significa el canal de Panamá, y estrangular de muchas formas la economía de Estados Unidos, parte de la economía de Estados Unidos. Hay que recordar, bueno, de Fernando de Leps, cuando se hace el canal de Panamá, ¿no? Se van acordando las circunstancias en eh, a quién se queda con el canal. Estados Unidos mantiene ahí una presencia, incluso militar, en el canal, hasta la llegada del recientemente fallecido presidente James Carter, que logra un acuerdo de beneficio para los panameños con los acuerdos Torrijos-Carter, ¿sí? El presidente Omar Torrijos
que murió, por cierto, de manera dramática en trágicamente, ¿no? Un accidente accidente de aéreo. helicóptero, ¿sí? La historia de Estados Unidos con Panamá, después de eso ha sido medio complicada. Intenciones de recuperarlo, tal, luego pues no puede uno olvidar aquella invasión a Panamá en la época de Manuel Antonio Noriega, que se había convertido pues en el hombre fuerte de Panamá, pero también en un capo de la droga, ¿no? Ayudando a Pablo Escobar. Y agente de la CIA, porque durante algún Sí, tiempo fue sí, claro, agente él de la mismo gente. fue. Sí, luego utiliza ahí a los capos, digo, Pablo Escobar Gaviria, para utilizar como plataforma y canal, en fin, hasta nuestros días, donde en la toma de posición, o días antes, el ahora presidente Trump dice, vamos a recuperar el canal de Panamá, y a nadie le queda claro si la idea de recuperar el canal de Panamá atravesaba por una nueva negociación con el actual presidente de Panamá, o con el gobierno panameño, o de plano, pues quedárselo, ¿no? Digo, tomar posición militarmente de él y garantizar el libre tránsito de los barcos norteamericanos. No está claro, pero entre eso, el comprar a Groenlandia, el cambiarle, que ya lo hicieron, ya oficialmente, el nombre al Golfo de México, ahora Golfo de América, que por mí le pueden poner como les dé la gana, ¿no? Es tema de ellos, ¿no? Si se quieren llamar Estados Unidos del mundo, bueno, pues se llamen como quieran, es su tema, ¿no? Eh, Finalmente hay acuerdos internacionales donde está reconocido el nombre de Golfo de México, aunque, bueno, siempre hay los que da bien, que a lo mejor deciden también, pues, llamarle Golfo de América. Pero bueno, esta es, digamos, la agenda internacional de Trump, su salida del Acuerdo de París, su salida de la Organización Mundial de la Salud, que verdaderamente lo único que puede uno interpretar de esto, y la intención de perforar en todo el territorio de los Estados Unidos, ¿no? Es un regreso a épocas eh, que ya había dejado la humanidad atrás, ¿no? Ya hay muchas empresas comprometidas a que, pues en un plazo de 6, 7 años no va a haber fabricación de automóviles de combustible a gasolina, pero no, bueno, con esto, pues cuando menos las americanas pues van a seguir fabricando motores a gasolina, aunque las europeas ya están muy comprometidas con los automóviles eléctricos o híbridos. Pero la verdad es que sorprende y sorprende la aceptación que va teniendo con cada una de estas medidas. Su base dura, que es el MAGA, ¿no? Este movimiento de derecha, de ultraderecha, pues, Miguel. Sí, lo que dices es cierto. Ya lo habíamos comentado brevemente en el programa pasado. Esta política neocolonialista e imperialista de Trump, que se explica en buena medida por su edad, es un presidente ya cercano a los 80 años, es un presidente que creció posterior a la Segunda Guerra Mundial, con el nuevo orden mundial internacional, que creció con el expansionismo de Estados Unidos precisamente después de la guerra, cuando se dividieron por regiones el mundo con la Unión Soviética, y luego toda la presencia que tuvo Estados Unidos en Europa precisamente para reconstruirla, lo mismo en Japón, etcétera. Entonces, esos son los antecedentes de Trump. O sea, es un dinosaurio, ¿no? No tanto de la política, porque no se ha dedicado a la política más que hace 8 años, 12 años, pero es un personaje antiguo, ¿no? Históricamente hablando. Entonces, su concepción de volver a ser Estados Unidos grande tiene que ver con esta fuerza que llegó a tener y que ha ido perdiendo, sobre todo económicamente, por la expansión de China, por el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años, pero también por culpa de la política exterior estadounidense y comercial, porque ha descuidado mucho, por ejemplo, América, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, y esos mercados han sido cultivados por los chinos, por eso ha llegado tanta inversión. Eso por un lado. En el caso del canal, hay que recordar que el canal de Panamá, que se empezó a construir a finales del siglo XIX por los franceses, no tuvieron éxito. Sí, Fernando del Fracasaron, Este. fracasaron porque pues, se enfermaban,
había muchas enfermedades tropicales, la temperatura, etcétera, y no lo pudieron terminar. En una segunda etapa es cuando entra Estados Unidos, que lo concluye, gracias al trabajo de muchos inmigrantes que llegaron de países caribeños. Ahí se explica también por qué empieza, digamos, a cambiar la etnia o las etnias en Panamá. Llega mucho descendiente de africanos que estaban en el Caribe. Sigue muriendo la gente, pero finalmente Estados Unidos lo termina. Incluso hubo trabajadores mexicanos. Por ahí leí el otro día que habían muerto 2 trabajadores mexicanos que estuvieron en la construcción del canal. Hay que decir que este canal se construye ahí porque es la parte más estrecha, la parte más angosta entre los océanos Atlántico y Pacífico. Antes el comercio mundial tenía que dar toda la vuelta, tanto los que iban de América como de Asia tenían que cruzar por el Cabo de Hornos, irse hasta Sudamérica, que es una ruta complicada por los temas climáticos, y pues eso hacía que las mercancías tardaran mucho y su costo se encareciera. Entonces se hace este proyecto que básicamente lo que hace es crear un lago artificial, que es el lago Gatún, entrando por el Atlántico. He tenido yo oportunidad de visitarlo en un par de ocasiones, y es un lago que se crea de manera artificial. Entran los barcos, hay un dique donde iguala el nivel tanto del mar como del lago, ¿no? Pues el dique, las esclusas se llenan de agua, se nivela y entonces ya el barco continúa. Y lo mismo del lado del Pacífico, donde está el canal de Miraflores. Hace unos años se inauguró otro canal más ancho, porque los barcos cada vez tienen mayor calado, mayores dimensiones, y además es tal el éxito del canal que los barcos tienen que estar fondeados en ambos lados de los océanos, esperando a veces días, Enrique, para poder cruzar de las filas tan largas que hay. Pero aún así sigue siendo rentable. Un aspecto que había afectado también el tráfico marítimo es que con las sequías el nivel del lago había descendido, y entonces esto estaba dificultando las maniobras de nivelamiento de agua. El hecho es que cuando se firma el tratado que tú mencionas y se acuerda que el canal va a ser entregado, recuérdame tú la fecha, creo que fue a finales de los 70, ¿no? Cuando van a Sí. entregar el canal. Sí, claro, bueno, en la época no, yo creo que después, Miguel, porque digamos que Reagan estuvo en los 80, ¿sí? Y no, bueno, seguramente sí, porque Carter le toca Él junto firma el tratado, ¿no? sí, claro, el Torrijos Carter, con la época de López Portillo, es decir, los 70, ¿no? El caso es que en una primera etapa el canal es coadministrado por Estados Unidos y Panamá. Y para esa época, Estados Unidos tenía una gran presencia militar en el Sí. canal porque estratégicamente era muy importante, y es cuando surge el Comando Sur, que era un comando muy bien equipado, un comando de élite que estuvo muchos años ahí. Si uno va a Panamá, pues recorre lo que se conoce como el barrio americano, que era en donde estaban las casas de los oficiales y de los soldados estadounidenses. Ahí vivían con sus familias, tenían escuelas, centros comerciales, templos, etcétera. Había toda una colonia, literalmente, por eso se les llama colonia, ¿no? Porque cuando los ingleses llegaban, colonizaban ese territorio, pero además llegaban con todo su modelo, tanto educativo, comercial, religioso, etcétera. Bueno, lo mismo había pasado en Estados Unidos, perdón, en Panamá con Estados Unidos. Pero después de un tiempo, la administración del canal ya se queda exclusivamente en manos de Panamá. Y con el tiempo, como ya decíamos, los chinos empiezan a expandir, empiezan a crecer, crecimientos de 8% promedio anual, los más altos del mundo, para ir sacando de la pobreza a millones de chinos, cosa que han logrado, y que también, pues dicho sea de paso, en la medida en que los chinos salen de la pobreza y tienen capacidad de compra, de adquisición, pues se han ido comprando todos los granos del mundo y una serie de alimentos, lo cual hizo que esto subiera. Pero bueno, ahí es donde viene la preocupación de Trump. Cada vez más el uso del canal de Panamá
es empleado por barcos chinos o de compañías chinas. Entonces, su justificación es decir que ellos construyeron el canal, se los entregaron a los panameños y los panameños se lo están prácticamente rentando a los chinos. Y esto hace que el comercio o los productos estadounidenses, que no son mucho de exportar, ellos son muchos de comprar, no de exportar, pues ha venido a menos. Entonces, para concluir este bloque y este tema, lo que Trump quiere es quedarse con el canal, a la buena o a la mala, ya sea negociando con los panameños que haya una nueva coadministración que de alguna forma bloquee el acceso de los barcos chinos o limite el comercio de los barcos chinos para que Estados Unidos nuevamente comercial y geopolíticamente vuelva a tener el control del canal y les permita esta política que mencionábamos, esta política de expansión. Básicamente, en el fondo, a grosso modo, pues esos serían los antecedentes, el desarrollo y por qué a Estados Unidos le interesa nuevamente tener una participación más activa, porque además es un negociazo, Enrique, porque los barcos que cruzan, las compañías que cruzan, pagan y pagan en efectivo. Entonces esto le ha permitido a Panamá tener un flujo de capital constante, abundante, que ha permitido que Panamá crezca, que sea uno de los países con mayor crecimiento en América Latina y uno de los países en donde ha crecido y se ha desarrollado la infraestructura. Digo, lo vemos con la ciudad de Panamá, con toda la parte nueva. Algunos dicen que se parece a Miami, pues yo he ido y sí es una especie de Miami, pero región 4, ¿no? Está bien, pero no tiene esos estándares. Pero si quieres, vamos a hacer una pausa y retomamos el tema y también lo que adelantabas ya con Groenlandia. Ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en Hidalgo hoy. Y bueno, quedaban algunos temas pendientes de esto que hablábamos de la agenda de Donald Trump al tomar posición, que se ha ido cumpliendo. Y entre ellas estaba, yo no sé si cómo llamarle, si el anuncio, la amenaza, no sé cómo definirlo, de quedarse con Groenlandia, de comprarla, Miguel, ¿no? Sí, Cosa que veo yo quieres nada más absoluta. para darle el dato correcto a la audiencia. El tratado Carter-Torrijos se firmó en el 1977 y acordó un periodo de 22 años, de tal manera que antes de que acabara el siglo XX, Estados Unidos le entregó el control en 1999, ¿no? Recuerdo que incluso nos tocó ahí una transmisión especial en el sistema de noticias ECO para el cambio de poderes, ¿no? Para tener claro ahí lo que sucedió. Ahora, en el caso de Groenlandia, Dinamarca es quien tiene la autoridad sobre, sobre este territorio que está muy al norte del planeta, o sea, prácticamente está en el polo norte. Y lo comentábamos tú y yo la semana pasada. Cuando Trump habla de Panamá, Groenlandia, el Golfo de México, etcétera, parecieran o parecerían disculpen, unos temas disparatados, ¿no? Porque pues ya nadie habla de eso, o sea, ya nadie se quiere agandallar territorios de otros más que cuando son a través de conflictos bélicos, como ha pasado con Ucrania y Rusia, o el caso de Israel con Hamas o Hamas, pero ya no se hablaba de estos temas que ha traído nuevamente Donald Trump a la mesa y que también aquí lo comentamos la vez pasada, que tienen que ver con el destino manifiesto de los Estados Unidos, con la doctrina Monroe y todo esto, que fue durante mucho tiempo parte del discurso y de la política estadounidense. Pero en el caso de Groenlandia, que insisto, lo controla Dinamarca desde 1536. En un principio, Noruega también tuvo ahí un control, pero después, por tratados entre ellos, los daneses se quedaron con el control de Groenlandia. Pero fíjate, no estamos hablando de hace unos cuantos años, estamos hablando del siglo XVI, desde 1536. Y durante esta época,
pues Groenlandia ha tenido participaciones importantes por su ubicación geográfica y geopolíticamente, pues es importante para cualquiera, ¿no? Más allá de las rutas comerciales. Lo que Estados Unidos quisiera es tener una mayor presencia militar en Groenlandia que le permite tener un monitoreo, un control y una capacidad de respuesta en caso de que Putin también continuara con una política expansionista o que en caso de que hubiera algún conflicto bélico o algún conato, ellos tuvieran una capacidad de respuesta. Pero también hay un contenido, digamos, comercial. Como sabemos, con el calentamiento global se están deshielando los polos cada vez más rápido y el calentamiento global afecta más rápido las zonas heladas, las zonas congeladas, donde está el permafrost, donde están los icebergs, donde están todas estas formaciones de hielo. Y lo que están viendo a mediano y a largo plazo es que cuando todas estas regiones polares, tanto norte como sur, se descongelen, va a permitir que haya más rutas marítimas, pero también va a permitir, va a dejar al descubierto la posibilidad de explotar yacimientos petroleros y de gas, Enrique. Entonces, desde mi punto de vista, que para muchos es un disparate de Trump, tiene que ver con una estrategia geopolítica y con una estrategia comercial. Sí, bueno, yo supongo que no será un tema de capricho, ¿no? Porque pues tampoco, ahora Dinamarca en términos políticos sería una aliada natural de los Estados Unidos. No sé hasta dónde le alcanzara esta alianza, ¿sí? Sí, para poner, pues como hay en algunos países de Europa, bases militares de Estados Unidos, como las hay en España, por ejemplo, ¿no? No sé si pudiera alcanzar hasta allá la relación de Estados Unidos con Dinamarca. Quiero suponer que, no sé si, supongo que está en la OTAN, Dinamarca, Miguel, ¿no? No, no, pero fíjate, el tema de Groenlandia también tiene, además de su ubicación, tiene que ver con sus dimensiones. O sea, quizá mucha gente no sepa, pero Groenlandia es la No, segunda pues, isla más grande del planeta, del mundo, sí, después de Australia. es Gro inmenso, ¿no? Groenlandia es más grande que México, Enrique. México Sí, sí, tiene sí, 2 millones de 2 millones. kilómetros, Groenlandia tiene poquito más de 2,5 millones. Sí, la verdad es que, claro, ahora uno lo ve y uno no entendería. Pues, ¿por qué quieres? Bueno, igual sucedió con Alaska cuando se la compraron a Rusia, ¿sí? Eh, yo, yo sí coincido con Miguel que en el largo plazo, yo espero que en el largo plazo, sí, en algún momento en que pues hubiera un deshielo, pues se dejara, ¿no? Al descubierto la cantidad de yacimientos petrolíferos, de gas y de otras Y cosas otros que minerales. seguramente duermen en el terreno ahora de Groenlandia y yo espero que sigan durmiendo muchos años, aunque uno nunca sabe. Bueno, Ahora, de creo hecho, que nada más para continuar ahí con un poco la historia, nosotros le hicimos Groenland con base al idioma original que se habla allá, que es un dialecto, un idioma local, pero que occidentalmente se le conoce como Greenland, ¿no? Precisamente como la tierra verde, y de ahí viene lo de Groenland o Groenlandia, como la conocemos todos. Y como decía en un principio, fue un distrito primero fue un territorio de Dinamarca, después se convirtió en un distrito de Dinamarca, como los que tiene en su zona, digamos, continental en Europa, e incluso la bandera danesa le agregó a su escudo un oso polar, precisamente eh, para incluir y reivindicar la propiedad y el control de Groenlandia dentro de su territorio. Dinamarca es curioso, pero Dinamarca es un país muy pequeñito en Europa, ¿no? Es de los países más pequeños, es una muy pequeño, península que está al norte de Europa y que muy pequeño. tiene un puente que la conecta
no sé, no estoy seguro si es con Suecia o con Noruega, pero hay una gran interacción cultural e histórica entre estos tres países. Pero si sumáramos el territorio de Groenlandia con el territorio continental que tiene Dinamarca, pues entonces estaríamos hablando de uno de los países con mayor extensión en el planeta. Entonces, Bueno, que de suyo, pues lo es, Miguel, porque si Groenlandia pertenece a Dinamarca, pues Dinamarca es de los países, quizá no hablando de su extensión continental como país europeo, pero sí lo que tiene la nación, un poco como, digamos, los ingleses, ¿no? O bueno, los propios norteamericanos que tienen a Hawái y que tienen a Alaska también como parte de su territorio, ¿no? claro, y qué bueno que lo mencionas, porque también otra de las cosas que acaba de hacer Trump es regresarle el nombre a una montaña, que es el Monte McKinley, ¿no? Que en honor a un presidente de los Estados Sí. Unidos que él admira muchísimo y que fue como él al principio, un presidente proteccionista, un presidente donde le interesaba No, mucho. bueno, invasor, ¿Mm? Sí, o sea, un presidente por un invasor lado, también, y por, acabaron matándolo, Miguel. fíjate que te perdí ahí lo último, no sé si Ah, es. te decía yo que acabaron matándolo. Lo mataron al día siguiente porque él se desdijo de todo lo que había hecho. Por ejemplo, fue un presidente proteccionista, nacionalista, que no quería comprar fuera, quería que todo se produjera en Estados Unidos. Ya sabes, ¿no? Que Sí. hay personajes que no le entienden al tema del comercio y la globalización y hablan de que tiene que haber autosuficiencia en esto, autosuficiencia en aquello y demás, cuando yo te diría que no hay ningún país en el mundo que sea autosuficiente en todo, porque no todas las regiones del mundo producen todo, entonces tienes que comprarlas y hay que entender que desde el comercio primitivo, desde el trueque, surge precisamente porque si alguien tenía, por decir algo, cebada y tú tienes maíz o tú tienes algún otro cereal, pues lo intercambiabas. Y tú tienes obsidiana y tú tienes otro tipo de piedras, Cacao. etcétera, pues entonces lo intercambiabas. Así es como surge el comercio. Entonces este presidente McKinley eh, estuvo propiciando y promoviendo una economía cerrada porque decía que eso era lo que iba a traer el bienestar para sus gobernantes, pero al final se dio cuenta que había cometido un gran error. Entonces se tuvo que abrir a una política comercial y pues desafortunadamente para él eso no le gustó a sus seguidores, a su voto duro, y uno de estos seguidores fue y lo mató, ¿no? Y este monte McKinley se le cambió el nombre, si mal no recuerdo está en Idaho, y ahora Trump pues quiere honrar a este presidente. Pero ahí es donde vemos nuevamente las inconsistencias de Trump, porque él admira y alaba a un personaje que cometió errores de economía política y de comercio muy graves, que son exactamente los mismos que él quisiera imitar o repetir. Así es que, pues vamos a ver en qué queda lo del Canal de Panamá, en qué queda lo de Groenlandia, si solo son valentonadas, bravuconadas, caprichos, o si esto tiene algún contexto. Por lo pronto, desde un principio, los daneses y los panameños le dijeron, señor presidente, ni Panamá ni Groenlandia están en venta o están en renta o nos interesa administrarlos de manera conjunta. Vamos a ver si después esto implica algunas sanciones como medidas de presión, Enrique. Sí, bueno, yo creo que faltan ver muchas cosas, Miguel. Ya estamos hablando que está en la segunda semana de su mandato, Miguel. Pero imagínate, vamos a una pausa y regresamos para retomar algunos temas importantes de la agenda México-Estados Unidos. Vamos a hablar, Enrique, de cuántos hidalguenses
viven en Estados Unidos y sobre todo, pues, cuál es su situación. Bueno, pues ya estamos de regreso. Al inicio de este programa hablábamos de los temas migratorios entre México y Estados Unidos, de estas deportaciones masivas que ya empezaron por parte del gobierno de Estados Unidos, Enrique, y que, bueno, pues desafortunadamente lo que sí hemos visto es un incremento en la presencia tanto militar como de la Guardia Nacional para reforzar a los agentes migratorios de Estados Unidos en la frontera, en su frontera sur, la frontera norte con México, más que en una medida de detención, de intimidación, ¿no? Para desincentivar a aquellas personas que quieran cruzar de manera ilegal, dado que ya no lo pueden hacer a través de una aplicación y solicitar una cita. Es decir, mandan un número importante de elementos, llegaron 1,500, Trump quería que fueran 10,000, sus asesores le dijeron que esto tenía que ser de manera paulatina, porque además, como ya hemos dicho, Estados Unidos no puede movilizar al ejército dentro de su propio territorio, salvo que hubiera una amenaza inminente de guerra o estuvieran en guerra, cosa que no es. Tiene Él, la si Guardia te fijas, Nacional. él es muy hábil en cómo utiliza las palabras y el lenguaje. Por eso él habla de invasión, ¿no? Que hay una invasión de migrantes, supuestamente para justificar la necesidad de que el ejército y la Guardia Nacional o la Guardia Civil estuvieran en la frontera. Pero el hecho es que ya están ahí. ¿Para qué están ahí? Pues simplemente para desmotivar a las personas que intenten cruzar, porque simplemente el verlos, pues ya se te quitan las ganas por lo menos de intentarlo por ahí. Por donde más lo hacían los indocumentados es por el río Bravo, que también ahí habría que hacer un paréntesis para, volviendo al tema del Golfo de México, nosotros le llamamos el río Bravo. ¿Cómo le llaman los gringos? El Río Grande, ¿no? Río Grande, claro, claro, Río Grande. Exacto. Entonces, pues ellos le van a decir Tienes el razón. Golfo de América y nosotros le vamos a seguir diciendo el Golfo de México y se acabó, Claro, ¿no? O el claro. Mar de Igual si le quieren Cortés. cambiar el nombre a Nuevo México, pues que le pongan Nueva América. A ver, ahí no creo que se meta con el Estado, pero así como el Mar de Cortés también oficialmente es el mar de el Golfo de De Baja California, California, ¿no? ¿no? Todo el mundo lo conoce como el Golfo, el Mar de California, el Golfo de California, pero muchos, por costumbre, le seguimos diciendo el Mar de Cortés, que por cierto, el capitán Cousteau, que lo exploró durante mucho tiempo, decía que era el más rico del mundo en biodiversidad, que era el acuario del mundo. Así es que ejemplos hay, pero entonces mucha gente quiere cruzar por el río Bravo, que era en las zonas más menos profundas, aunque hay corriente, mucha gente ha perdido la vida ahí. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Empezando por el gobernador de Texas, el gobernador Abbott. Recordarás que eh, pusieron telas, tela de alambre, pusieron también boyas, unas boyas muy grandes Sí, claro. para evitar que en esas zonas que son Sí. las más angostas del río y las menos profundas del río la gente pase. Entonces, esto es lo que ha venido haciendo Trump, incrementar la revisión en zonas de trabajo donde sabe que hay indocumentados, reforzar las medidas de contención en el río, reforzar la presencia en las zonas fronterizas terrestres con presencia de elementos militares, los sobrevuelos, los drones, en fin, es toda una batería de acciones. Y en ese sentido, nos va a crear a México otro problema, porque no solo vamos a estar recibiendo migrantes mexicanos y extranjeros, sino los que ya llegaron allá, que no van a poder pasar o intentar pasar de manera legal, se van a quedar en la frontera y eso va a crear distorsiones de todo tipo, sociales, culturales, económicas, laborales. Y México, que al principio pues, los va a acoger, lo está acogiendo, les está apoyando, ¿cuánto tiempo va a aguantar? Y esto, Enrique, está generando otro problema, porque ya los migrantes que están entrando por el sur de nuestro país ya no tienen el sueño americano. El sueño americano, que se convirtió en una pesadilla, ya se acabó para muchos. Ahora es el sueño mexicano. Entonces, eso Ahora va a es crear Mexican Dream. el Mexican Dream, que va a crear muchos problemas
en los estados fronterizos del sur, Chiapas, Oaxaca, seguramente más al norte, Tabasco, Veracruz. Yo tengo ya contactos y conocidos de venezolanos que como no pudieron llegar a Estados Unidos y les ha gustado México, los han tratado bien, han conseguido empleo, pues ya prefieren quedarse en México. Hace unos días llevé a lavar el carro, a un autolavado, y no sé el porcentaje, pero un porcentaje elevado son venezolanos y cubanos. Y trabajan con muchas ganas, con muy buen ánimo, muy contentos, muy agradecidos de tener trabajo. Y esto es algo, Enrique, que vamos a estar viendo cada vez con mayor frecuencia, lo cual, más allá de la política humanista y todo lo que tú quieras, pues esto va a ir creando problemas porque si en México no hay trabajo formal para todos, esto va a cambiar también tanto la oferta de trabajo como los temas sociales en algunos municipios del norte y del sur. El tema migrante es un tema de muchas aristas, muy complicado, porque no solamente atraviesa por el tema, digamos, jurídico, ¿no? De suyo, ¿no? Cómo lo regulan las leyes internacionales, el derecho internacional público, el derecho internacional privado, ¿no? Estas visiones de que migrar es un derecho universal. Tiene que ver también con un tema, yo diría, más en el ámbito sociológico o antropológico, Miguel. ¿Sí? Cómo los países que son receptores de migrantes se comportan con ellos. Eh, cada país tiene una forma diferente de entender la migración, ¿sí? Hay países que están acostumbrados a recibir flujos de personas, ¿sí? En la guerra, o en las guerras, los países que han vivido frontera con naciones en guerra, ¿sí? Están acostumbrados, saben que se da, o naciones con regímenes totalitarios, ¿no? Donde en cuanto puede la gente se escapa, ¿no? Pero México nunca ha vivido la circunstancia de ser un país eh, a donde lleguen los migrantes, es decir, ha sido siempre un país de tránsito, ¿sí? Bueno, O expulsor, salvo o en las, expulsor, o de tránsito. bueno, salvo las excepciones de cuando la guerra En en la Líbano, Centroamérica, en, Centroamérica, en Líbano, lo que pasó en Chile, en Argentina, obviamente durante la Guerra Civil Española, ¿no? Donde pero México, era a ver, digamos que ahí fue ahí venían en calidad de asilados, Miguel, sí, ¿no? Es decir no venían, digamos, la migración española de la Revolución, ¿sí? Llegaron asilados porque les dio este estatus el presidente Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas, sí. Los niños de Michoacán, los niños de Morelia, pues, todos estos, ¿no? Todos estos personajes de la intelectualidad, que incluso crearon instituciones como el Colmex, en fin, ¿no? El El Luis Colegio de Vives, México, el Hospital Español, el Colegio Luis Madrid. Vives, claro, todas estas instituciones. Pero aún, digamos, era una migración pactada y venían en calidad de asilados, como sucedió en Era Chile. una migración ordenada, pero además México se nutrió de todo este talento Sí, claro. médicos, científicos, Digo, gente de la élite. escritores, actores, muchos actores que Muchos, vinieron, muchos. músicos, en fin. Y lo mismo Sí. pasó en su momento con Chile y con Y Argentina, Argentina, ¿no? 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 Digamos que México siempre ha tenido esta generosidad en su política. Ahora, ese es un tema, ¿sí? Porque esa es una migración, digamos, pactada, forzosa y pactada. Ahora, recibir miles y miles de personas que quizá no tengan una profesión, una, Mm, digo, una expertise, Pues calificaciones, digamos, profesionales muy altas, sí, ¿no? ahí estamos hablando básicamente de mano de obra, ¿no? Que es Mano la de que obra, llega. como decías tú, no significa que sean ni malos, ni tontos, ni nada. Digo,
la diferencia entre la migración española, que vinieron intelectuales muy destacados, ¿no? Porque nos conciliaban con el régimen de Franco. Ahora, México va a vivir la circunstancia de recibir miles a lo mejor de personas y habrá que ver, yo creo que aquí se va a poner a prueba la generosidad del pueblo mexicano, de cómo tratamos nosotros a los migrantes, Miguel. Eso es Sí, importante y es muy importante. ojalá los mexicanos seamos generosos con esto y ojalá también los migrantes que lleguen a este país pues sean hombres y mujeres respetuosos de las normas, de la sociedad, de las reglas de convivencia, Pues para que mira, el país se nutra con la llegada vamos a de ver estos qué, hombres. qué pasa, porque también ya ha habido ahí algunas distorsiones sociales En Tijuana, por ejemplo. en Tijuana. Y bueno, acuérdate que estas mafias de colombianos que se dedican a hacer fraudes, Sí, sí. o el Tren de Aragua de este grupo de venezolanos que también ha llegado. Pero mira, nada más para, antes de irnos, para contextualizar un poco lo que va a venir. Siempre se ha dicho que en México, en Estados Unidos viven cerca de 30 millones de México norteamericanos. Muchos de ellos, casi 18, se dice que son ya estadounidenses o ya tienen nacionalidad o residencia en Estados Unidos. De esos quedan 12 millones de mexicanos que no tendrían documentos. Hace Sí. unos días hablé con la doctora Eunice Rendón, experta en temas migratorios, coordinadora de la Agenda Migrante, y me decía que, de acuerdo a sus números, los mexicanos que estarían en riesgo para ser deportados podrían ser hasta 5 millones. Y de esos 5 millones, casi un 10%, poco más de 400,000, se calcula que son hidalguenses. El estado de Hidalgo está entre los 10 estados más expulsores de migrantes, está en el último lugar, es superado por Guerrero, Durango, Puebla. Oaxaca, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Zacatecas. Pero bueno, Ah, Puebla no. finalmente estamos hablando de 400 y tantos mil, algunos hablan de 420, 450,000 hidalguenses, que básicamente están en los estados fronterizos, California, Texas, luego un poco más al norte, bueno, más hacia el este, Florida, Georgia y Carolina del Norte. Y revisando de dónde vienen estos migrantes hidalguenses, que pues únicamente representan el 4% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, para concluir, son de los municipios de Pisaflores, La Misión, Chapulhuacán, Tecozautla, Tasquillo, Jacala, Pacula, Atotonilco el Grande, Acatlán, perdón, Tlahuitelpa, Simapán, Nicolás Flores, Huasca, Huichapan, Alfagayucan, Chilcuautla, Ixmiquilpan y Cardonal. Esos serían los municipios a los que pertenecen estos poco más de 400,000 hidalguenses. Y pues vamos a comprometernos para la próxima semana a hablar con funcionarios del gobierno del estado de Hidalgo y a nivel federal, a ver si ya se calmaron las aguas ahí en el Instituto de Migración, pues para tener una radiografía más precisa sobre los migrantes hidalguenses y lo que prepara el gobierno del estado de Hidalgo y la federación. ¿Te parece, Enrique? Con todo gusto y agradecer que nos hayan acompañado en una emisión más de Hidalgo hoy, Miguel. Muchísimas gracias a Omar, a todo el equipo de la televisora de Hidalgo, pero sobre todo a usted por su atención. Muy, muy buena tarde, buen provecho y nos vemos pronto. Hasta la próxima.